Más de uno. Onda Cero, Lora del Río. Fernando Liñán. Bien, pues continuamos aquí en directo en el 101.0 de la frecuencia modulada y continuamos en este caso y lo hacemos ahora concretamente al habla con Bartolomé Cabello. Don Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos un viernes más. Cuando se va acercando ya el viernes, señal de que estamos en puerta del fin de semana, pero que también tenemos nuestra cita semanal. Y aquí estamos hoy, en directo desde los estudios, a las 1:18, de cara pues a conocer a la persona que tenemos al otro lado del teléfono hoy. Hoy no estamos fuera del estudio, no está aquí nuestro invitado, sino que está fuera y que lo vamos a saludar de aquí a un instante, Fernando. Bueno, pues en este caso lo saludamos directamente. José Alberto Pesquera, ¿qué tal? Entrenador nacional, en este caso profesional de baloncesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Encantado también por nuestra parte, la verdad es que, bueno, un honor y es que gracias a las grandes amistades que tiene aquí el gran Bartolomé Cabello, podemos disfrutar de invitado como usted, caballero. Sí, la verdad es que le considero un buen amigo desde hace muchos años. Pues estamos situándonos en más de 40 años, seguro. ¿No, Alberto? ¿En qué año llegaste tú a Sevilla? Bueno, casi 40, en el año 88. Bueno, pues estamos hablando de 37 años. Eso es. Que no es poco, que no es poco. Que es mucho, sí. Vamos a empezar por lo último. ¿Qué es hoy de don José Alberto Pesquera? Bueno, evidentemente sigo metido con el baloncesto, ¿no? En este caso, llevando la dirección deportiva del Club Baloncesto Sevilla Femenino, junto con mi amigo José Miguel Prieto. Él fue el que me metió en este proyecto hace 6 o 7 años, cuando yo ya había dejado el baloncesto profesional. Y he vuelto un poco a mis orígenes. Mis orígenes hace ya muchos más años, como 50 o así, fueron coincidentes con baloncesto femenino allí en Valladolid. O sea que he vuelto al baloncesto femenino intentando ayudar y bueno, colaborar con ellos. ¿Cómo un castellano leonés se ha hecho tan sevillano? Bueno, porque llevo muchos años aquí. La verdad es que me gustó muchísimo desde el primer momento en que llegué. Me compenetré muy bien con esta ciudad y con su gente. De hecho, mi familia vive aquí, no se ha movido tampoco, aunque yo he entrenado por mi aspecto profesional fuera de Sevilla. Ellos permanecieron siempre allá en Sevilla. Y la verdad es que esta ciudad me encantó y me considero efectivamente, aparte de leonés, que siempre lo digo, pues medio sevillano, ¿no? Hay que decir que José Alberto Pesquera ha sido un todo en la vida inicial del Caja San Fernando, ¿verdad? Hombre, creo que sí fue una pieza importante, no sé si todo, pero una pieza importante sí, ¿no? Yo vine aquí estando el club en su primer año en Primera B y con la idea de ascender al equipo sí o sí, me dijeron, ¿no? Porque el proyecto era para jugar en ACB. Tuvimos la suerte y el trabajo, por qué no decirlo, de hacerlo bien ese año y subir a la primera, ¿no? A la ACB, cosa que no es fácil. Y ahí pues tuve 7 años con el Caja San Fernando, que son muchos, sí. Tú llegas el año anterior al ascenso. No. Llego el año del ascenso. El mismo año del ascenso. El mismo año del ascenso. Sí. Tú llegaste ya para entrenar entonces en ACB. No. Vamos a ver. Perdón, en Primera B. Yo quiero decirte, es que el club estuvo un año antes, en la temporada 87-88 fue cuando se fundó este club. Y cuando en Primera B. Y yo llego en la 88-89, estando el club en Primera B, para intentar el ascenso. Tú no jugaste en Puente Genil. Tú todavía no estabas. Fue el año anterior. No, yo no estaba en Puente Genil, no. Fue el año anterior, creo. Fue el año anterior, correcto. Cuando se asciende a Primera B, y de ahí es cuando tú te haces cargo del equipo. Y, eso es. Y fue un año muy interesante y muy bonito, ¿no? Nos puedes contar incluso alguna anécdota de algún líder de esa época. ¿Cómo era? Sí, hombre, muy bonito y un año... ¿Quién era el líder de ese equipo en la cancha? Pues sin ninguna duda, Abdul Jalani. Cuéntanos cosas de que ya no vive, ya no está entre nosotros, falleció, creo que fue por desgracia, sí, en el 2015 o 2016. ¿Cómo era? Sí, bueno, era un tipo muy especial,
Yo diría que además ya venía un poco de vuelta porque él había triunfado incluso en la NBA y luego en la liga italiana y luego en las ligas españolas. Entonces, bueno, era un hombre de muchísimo nivel. Yo siempre he dicho que creo que de talento y de calidad puede ser el mejor americano que yo he tenido nunca en mis manos. Y creo que incluso en la historia del Caja San Fernando no ha habido un jugador de ese talento y de ese nivel. Ocurre que venía un poquito tocado en la rodilla, ya la tenía la rodilla muy tocada y bueno, era problemático, ¿no? Y había que conservarle bien, tratarle bien, hacerle jugar los minutos importantes, pero bueno, él me dijo en la charla que tuve con él que si yo le cuidaba y le hacíamos jugar bien en su sitio, pues él me ascendía al equipo, así me lo dijo, yo asciendo al equipo, coach. Y bueno, realmente en las semifinales y la final fue absolutamente decisivo. Hay que decir, José Alberto, que había momentos en que estaba en algún tiro libre, te miraba y te decía, hablabas y hay algo de también lo que había que ir, lo que eran los emolumentos a cobrar. Sí, fue una anécdota muy simpática en Gijón, ¿no? Nos jugábamos el pase a la final contra la Gisa Gijón y efectivamente eran 2 tiros libres que eran ganar el partido o perderlo. Y efectivamente tuvo la valentía de volverse cuando iba a tirar los tiros libres y no fue a mí, sino que se dirigía en aquel momento al presidente jefe del club, Miguel Ángel Pino, enseñándole la mano 5. Nadie entendíamos en aquel momento lo que quería decir hasta que luego nos lo explicó, ¿no? Que pedía $5.000 y metía los 2 tiros libres y los metió. Creo que no se le pagaron los $5.000, pero sí los metió. Estrellas y él, por ende, porque ya te digo que puede ser el americano de mayor talento que yo he tenido nunca. Efectivamente, en la mano izquierda había que tenerla muy presente, ¿no? Había que saber llevarle, había partidos, bueno, yo recuerdo varios, pero donde él me decía, hoy me duele un poco el estómago y no estoy para jugar. Yo creo que no era cierto, es que no tenía muchas ganas, pero había que saber, bueno, llevar eso y en el siguiente partido volverle a hacer jugar a tope y una persona complicada, pero muy fiel y muy honrada. Me dijo que en el momento importante él iba a estar. Coincidía además con la fiesta suya musulmana, que él me dijo que la respetaría, pero que se cuidaría muchísimo para la semifinal y la final, y efectivamente cumplió con ello. Yo tengo que decir que lo cumplió. Me decías antes que Adu Jeleni fue quizás el americano más importante, pero tú llegaste en una ocasión a dirigir quizás el más grande del baloncesto del mundo, ¿no? Para mí sí. Para mí el jugador mejor del mundo de toda la historia. Yo no conozco, hay jugadores muy importantes y de un nivel muy alto, pero para mí, personalmente, el jugador número 1 del mundo ha sido Michael Jordan. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos, porque eso es grande, ¿eh? Madre mía, es un ídolo, es un ídolo. Oh, por favor. Mr. Air Jordan. Cuéntanos, José Alberto. Mr. Air Jordan. Bueno, eso fue que el año anterior a celebrarse ese All-Star, el Caja San Fernando se clasificó por primera vez quinto en la historia y nos clasificamos para jugar en Europa. Entonces la ACB premió al entrenador de aquel equipo, que era yo en aquel momento, con ser entrenador en el All-Star, que celebraba la ACB cada año. Con la inmensa suerte que siempre se traía un jugador, americano invitado en aquella época, y que cuando me tocó a mí el jugador invitado fue Michael Jordan. Me contabas tú en alguna ocasión, Alberto, que te llamó mucho la atención, siendo lo que era el más grande del momento, cómo escuchabas, y con la atención que te escuchabas, lo que eran tus comentarios y la preparación del partido. Sí, absolutamente cierto. A mí fue lo que más me sorprendió, porque yo cuando le vi aparecer por la puerta, pues me temblaron hasta las piernas, digo la verdad, porque para mí era mi ídolo y algo impensable, ¿no? Entonces, a la hora de preparar el partido, yo recuerdo que los jugadores estaban medio charlando y él fue el que pidió silencio cuando yo me puse a hablar. Y porque, bueno, era un partido teóricamente amistoso, ¿no? No era un partido de liga ni de competición, pero
y los jugadores estaban, pues eso, conociéndose. Pero él pidió silencio y con una rodilla en el suelo y apoyándose la barbilla en la mano, estuvo escuchando atentamente las 3 o 4 cosas, no había más, que yo preparaba para aquel partido. Tanto Fernando... Lo cual me sorprendió por esa humildad de que el número 1 del mundo tuviera ese detalle con un pequeño entrenador de España, ¿no? Pequeño no, para el Caja San Fernando grande. ¿Cómo era ese Caja San Fernando de esos años que tú me estás hablando? Estamos hablando principios de los 90, ¿no? Bueno, pues yo creo que tuve la suerte y al mismo tiempo tengo que decirlo también, la vista, de hacer un equipo con muy buena gente, muy familiar, un equipo con muy buenos jugadores, pero donde yo miraba mucho las personas que eran también. Yo me informaba mucho con los entrenadores americanos, con los antiguos entrenadores españoles que habían tenido, de no fichar a un nombre, sino fichar a un hombre con H. Es decir, yo quería que fuera un jugador que jugara para el equipo, que hiciera buen vestuario, aparte de su calidad. Y afortunadamente tengo muchos nombres, no me fallaron ningún jugador de aquella época, y era un club, el Caja San Fernando, pues que competíamos con todos los sitios y que éramos un club muy, muy familiar, diría yo, ¿no? Donde todo el mundo empujaba, empezando por mi staff, que era muy importante, ¿no? Mi segundo entrenador, mi preparador físico, mi delegado, mi médico, mi fisioterapeuta. Háblanos de esas personas que han hecho historia junto contigo en ese baloncesto. Sí. Puedes dar nombre, José Alberto. Y a los que yo les debo mucho, pues mira, empezando por el primero, que fue Willy, que yo fue un entrenador que me traje de Valladolid porque era un buen amigo mío y un entrenador muy importante. Luego fueron Pepe Carrión y Rocky Jarana, ya en una segunda etapa, pero también muy importantes. Y luego, como médicos, yo tuve a Paco Gallardo el primero, que era para mí fundamental, y al que sustituyó Ramón Cansino, que en paz descanse, que también fue muy importante para nosotros, ¿no? Y como preparadores físicos, yo tuve a Pepe Lorente, también importantísimo en mi primera etapa, y luego en mi segunda etapa, Diego Soto, que también me ayudó muchísimo. José Alberto, y como fisioterapeuta, solo uno y único, Poli Gallardo. Poli Gallardo. Es que los nombres que estás diciendo es para ponerse de pie ahora mismo, de lo que han representado en el mundo, casi todos mezclados, fútbol con baloncesto, que ahora te haré la siguiente pregunta, pero primero vamos a hablar de ello. Era difícil, ¿verdad? ¿Cómo conseguiste engatusar, vamos a emplear esa palabra, entre comillas, como algo bueno, de cara a llevártelos del fútbol al baloncesto? Bueno, pues alguno ya estaba el primer año, ¿no? Como eran Poli Gallardo, ¿no? y Pepe Lorente, pero luego pues hablando con cada uno de ellos, yo creo, y convenciéndoles de que era un bonito proyecto, que íbamos a cuidar todos del equipo y que yo les pedía su colaboración y su ayuda. La verdad que también fueron muy buena gente. Hoy día somos muy amigos, celebramos hace muy poquito una comida de aquel antiguo Caja en casa de Benito Doblado, y donde acudimos todos. Es decir, seguimos siendo un grupo de amigos 30 años después. Me hablabas de lo que era la parte técnica. En la parte de arriba, hablabas antes de Del Pino, y hablabas también de José Manuel, lo diré, López Benjumea, que fue también después el que accede, ¿no?, a la presidencia. Sí, Juan Manuel López Benjumea. Juan Manuel López Benjumea, ¿sí? Miguel Ángel Pino y López Benjumea fueron clave también en esa época de cara pues a apostar por el mundo del baloncesto en Sevilla, cuando en un principio iba casi contracorriente, porque ahora te pregunto, luchar contra el Sevilla y el Betis y a estar ahí y hacer, mira, por ejemplo, yo soy accionista, tenía que hacerlo en aquel momento por al enfrentarme al Sevilla y al Betis, para cuando alguien en la afición opina me dijera usted cómo, yo le decía, yo soy accionista, me hice accionista del Sevilla y del Betis, pero también del Caja San Fernando, del Clubasa. Lo que quiere decir que lo pusiste ahí muy alto, ¿eh? Sí, no era fácil, ¿eh? Cuando yo llegué el primer año, la verdad es que me asusté un poco en el aspecto de que aquí la gente era, bueno, tremendamente futbolera y con una pasión muy escasa por el baloncesto, ¿no? Teníamos 1.500 personas, como mucho, bueno, era muy importante porque había que ascender. De hecho, el cambio de
de la sede de San Pablo a Amate fue un poco por esa razón, ¿no? Porque en Amate 1.500, 2.000 personas lo llenaban, había un gran ambiente, y en San Pablo prácticamente no se veían, ¿no? Pero bueno, poco a poco, yo creo que gracias también a nuestro trabajo y a los resultados, a ese primer año que ascendimos, pues bueno, llevamos mucha más gente y nos volvimos a San Pablo, ¿no? La otra cosa que tú decías es que efectivamente Miguel Ángel Pino fue para mí el hombre más importante en esa etapa y el que me ayudó muchísimo en la confianza que me dio. Fue clave, sin lugar a dudas. Presidente de la Diputación, creo que era en aquel tiempo, ¿no? Efectivamente. Y contribuyó. Hablabas antes de Amate. Lo que voy a decir ahora es real. Yo, por mi trayectoria en el mundo del fútbol, he estado en estadios, en mundiales, en Juegos Olímpicos, selección española, Sevilla y Betis por toda Europa. ¿Sabes que me quedo con Amate haciendo micrófono inalámbrico de todo lo que he hecho? Bueno, porque tú, aparte de un gran profesional, eres un buen amigo y nos teníamos mucho aprecio en la relación que teníamos y daba gusto trabajar juntos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que intentábamos ser un buen equipo, tener un buen ambiente, y yo siempre, y lo digo de verdad con total tranquilidad, he tenido muy buena relación con todos los medios. No sé de nadie con el que yo haya tenido problemas. Seguro. En ese momento, cuando yo hacía, Andrés Gotó radiaba para nosotros, estábamos hablando todavía de Radio Triana, de rueda de emisora rato, después cadena rato, y cuando era ya cadena rato en aquel tiempo, yo meter el micrófono cuando tú estabas hablando en los tiempos muertos, eso era algo que a mí me llenaba, y no te puedes imaginar. Tú eras el que me decía, acerca el micrófono. Es decir, que yo iba un poquito cortadito porque no conocía si me iba a dejar, y tú fuiste el que me decías que acercara el micrófono, y podíamos emitir perfectamente pues tus palabras en esos tiempos muertos que eran clave de cara pues a ganar un partido, José Alberto. Sí, siempre he tenido esa idea de ayudar a los medios informativos también, ¿no? Porque también era un sitio que me gustaba a mí. Yo he estado luego, años después, de comentarista en Canal Sur, por ejemplo. Es decir, que a mí me atraía bastante eso también. Y yo creía que debía de ayudar a la gente de la prensa y de la radio a colaborar con ellos, y que estaban haciendo su trabajo. Yo creo también que por esa razón, ya te digo, nunca tuve ningún problema con ninguno. Y también hoy, afortunadamente, como ocurre contigo, tengo muy buenos amigos. Sin lugar a dudas, José Alberto ha dejado una huella ahí en Sevilla. Es un amigo de muchos de los periodistas, por aquello de que tiene un corazón que no cabe en el pecho, sin lugar a dudas. Hemos hablado de Adu Yalen, hemos hablado de Michael Jordan, hemos hablado de lo que era tu cuadro técnico, de los dirigentes, pero ¿con quién nos quedamos de tu plantilla de esos años? ¿Con qué jugadores o con qué? ¿Con qué jugadores? Sí, es que ya hemos hablado de la otra parte, nos queda que hablar ahora pues de los que estaban ahí. Sí, mira, actualmente tengo una relación, como te he dicho, hace muy poco nos hemos tenido una comida, una relación magnífica con varios jugadores, ¿no?, de aquella época. Me whatsappeo o me llamo con muchos que evidentemente no están en Sevilla, pero mi relación más familiar y más cercana es con Chus Llano, es con Chinche Lafuente, es con Benito Doblado, es con Raúl Pérez, y esos son los 4 jugadores, con Quique López también, perdón, son los 5 jugadores con los que más relación tengo en este momento, ¿no? Y que fueron importantes en esos 7 años de que tú me hablabas. Muy importantes, no importantes, muy importantes. Fueron fundamentales en la consecución de los éxitos. ¿Será difícil llegar, José Alberto, a conseguir ese nivel que tuvo el Caja San Fernando con el baloncesto ahora en Sevilla? Pues sí, será difícil. Será difícil porque se tienen que dar una serie de circunstancias que, por desgracia, se han vuelto a dar, pero muy escasamente. A lo mejor un año puntualmente, me acuerdo un año muy bueno con Petrovic, me acuerdo un año muy bueno con Imbroda, que en paz descanse también, pero eso, muy puntuales, no una etapa tan continua de 4 o 5 años
donde el club consiguió llenar San Pablo, donde consiguió que todo el mundo estuviera de acuerdo, donde la prensa y los medios informativos nos ayudaban. Yo creo que era muy importante mantener al entrenador, mantener 5 o 6 jugadores también que hicieran equipo, porque luego a partir de esa etapa ha habido continuamente cambios de entrenador y de jugadores. Era rarísimo que continuaran 3 o 4 jugadores, y eso hace que la afición no conecte ya que cada año nuevo. Entonces, volver a esa etapa tendría que venir un presidente que mantuviera ese espacio, que mantuviera esa afición y mantuviera un poco el bloque o el núcleo de un equipo. Si no, es muy complicado volver a echarlo. José Alberto, yo te voy a dejar ahora ya con Fernando, que también quiere hacer tus preguntitas, pero antes te voy a preguntar, ¿cómo era lo de llevar un hermano también triunfando plenamente en el mundo del baloncesto, como tu hermano Mario? Bueno, bien, muy bien, porque afortunadamente mi relación con mi hermano Mario es muy buena, y hombre, para mí era un orgullo que mi hermano Mario estuviera triunfando también, ¿no? Y sobre todo para mis padres, ¿no? Y Hombre, mi familia, ¿no? Unicaja, Real Madrid, Selección Española, entre otros. Claro. O sea, desde ese punto de vista, mi hermano ha triunfado plenamente y ha sido un extraordinario entrenador, de lo mejorcito que ha tenido, yo creo, el baloncesto español. Y entonces, bueno, que sea mi hermano, pues para mí, ya te digo, es un orgullo. O sea que todo lo que sea hablar de Mario, a mí me enorgullece. ¿Quién enseñaba a quién? Bueno, empezamos por caminos distintos, y yo creo que ninguno enseñábamos al otro, sino que cada uno teníamos nuestra filosofía del baloncesto. No era parecida, precisamente. Evidentemente siempre tomas nota de algunas cosas que hace el otro entrenador, pero eran baloncestos diferentes. Tú te has dedicado mucho también a la enseñanza, a la formación. La enseñanza y la formación fue en Valladolid, ambos. Uh-huh. Evidentemente con equipos de otro nivel. Mario empezó antes con equipo de élite, con el Fórum Filatélico, y bueno, hicimos los cursos en aquel momento provincial, regional y nacional, cada uno en diferentes años. Por eso te digo que no coincidimos en eso, sino más adelante en la élite. Él era Fórum, tú dirigiste antes de llegar aquí a Sevilla a Altizona, ¿no? Exactamente, el Tizona de Burgos, que era también otro de los históricos dentro del mundo de los históricos, y que hoy día sigue estando ahí en la primera vez. Bueno, Fernando, te dejo que quieres tú también, como no, sondear un poquito a don José Alberto Pesquera. Grande entre los muchos como persona y como hombre de baloncesto. Hombre, aprovechando, como bien dice el maestro, de que está aquí José Alberto Pesquera, yo no quiero dejar pasar la oportunidad. Evidentemente, tú sabes que yo soy más futbolero que baloncestista, aunque la verdad es que, bueno, yo también he sido un apasionado de la NBA. Ahora ya un poquito me pasó la fiebre, ¿no? Más que de la ACB. De la ACB yo también la seguía, pero por supuesto también el Caja San Fernando, pero bueno. A ver, mister, porque mister es la palabra que se le da al entrenador, a los entrenadores. Preguntarte respecto a la última pregunta que te ha hecho Bartolomé, sobre si el Caja San Fernando, para recuperar ese esplendor, porque, José Alberto, ¿cuándo crees tú, desde tu punto de vista, que comenzó la caída del Caja San Fernando o del Betis Baloncesto o de Cajasol, de cómo ya la franquicia empezó a denominarse? Yo creo que después de la etapa mía y continuada con muy buenos resultados también, aunque con menos tiempo, como he dicho antes, por Petrovic y por Imbroda, a partir de ese momento de Imbroda fue un mare magnum de cambios continuos, de entrenadores diferentes, de jugadores diferentes, y creo que a partir de ahí, incluso con 2 o 3 descensos, el Caja ya no volvió a ser el mismo. Uh-huh. Es verdad que, bueno, el Caja San Fernando, Cajasol, siempre ha representado la ciudad de Sevilla, ¿no? Pero claro, Sevilla es una ciudad dual también en cuanto a béticos y sevillistas. Y resulta que había muchos béticos que seguían el Cajasol, al Caja San Fernando, pero también había muchos sevillistas que lo seguían. El hecho de denominarse Real Betis o Betis Baloncesto, ¿tú crees que también le puede perjudicar al equipo, José Alberto? Creo sinceramente que sí. También es verdad que en un momento en donde la Caixa
quiso dejar ya el baloncesto y puso, por así decirlo, un poco a la venta el club, el Betis salvó ese momento. Es decir, que fue el que entró ahí para que continuara el club, que posiblemente habría desaparecido si no entra el Betis. Pero luego, ese nombre de Betis, en esta ciudad tan dual, tienes razón. Yo sé de muchos sevillistas que no iban a ver al Betis porque era Betis. Claro. Fue un shock para muchos sevillistas que seguían al equipo, y al denominarse ya Real Betis, pues ya dejaron de seguirlo, es verdad. Efectivamente, así ha sido. Bueno, mister, también tengo que detenerme en Michael Jordan, evidentemente. No sé si has podido ver ese documental de la serie de Netflix, esos 10 capítulos de la vida de Michael Jordan, donde lo ponen un poquito como malote, pero ese es un malote que hacía al resto de compañeros el alcanzar la máxima competitividad, es decir, al precio que fuese, pero sus compañeros tenían que acompañarlo. Incluso había compañeros que hablaban de humillaciones y demás de Michael Jordan, ¿no? Cuando lo tienes delante, y bueno, en lo que acabas de comentar también, el hecho de que hizo callar al grupo de jugadores para que José Alberto Pesquera tomaba la palabra, ¿eh? O sea, ese máximo respeto, imagino que impondría mucho, ¿no?, la figura de Michael Jordan allí, y solamente verlo, ¿no?, y la presencia, ¿no?, tuvo que ser, perdóname la palabra, ¿no?, pero tuvo que ser un poquito acojonante, ¿no? Perdónenme la palabra. Sí, te la perdono, pero es real. Pero estoy de acuerdo, no se puede definir mejor que lo que tú has dicho de Michael Jordan. Michael Jordan, y he visto la serie evidentemente de Netflix y me encantó, sí creo que era un poco como lo refleja esa serie. Yo no diría malote, pero sí diría tan tremendamente competitivo, sí, y tan profesional, llevado al máximo nivel, que posiblemente a algunos jugadores les cayera mal. O sea que digo, dentro de la élite de la NBA, evidentemente, porque exigía mucho, él daba mucho y exigía mucho. O sea que sí me creo que tuviera una relación regular con con algunas de las estrellas, ¿no? Y evidentemente, ya te digo, a mí me demostró su humildad y su respeto y su profesionalidad cuando estuvo aquí. Y bueno, también, volviendo un poquito, me estoy haciendo un poquito la crónica de toda la entrevista que había estado haciendo, ¿no? Y me quiero detener en otro punto, hablando de la gestión de un vestuario. La gestión, cómo se gestiona un vestuario, ¿no? Porque, José Alberto, a ver, ¿qué es más importante? Lo que es la táctica, lo que es el hecho, que evidentemente también lo es, el hecho de meter mano al otro equipo, cómo atacarle, cómo defenderle, etcétera, o la propia gestión del vestuario, que el gallinero no se revuelva. ¿Qué es más importante? Pues me parece muy buena pregunta. Y además te lo contesto con total seguridad de lo que digo. Un privilegio que me digas eso, un privilegio que me digas eso, ¿verdad? No, es que es verdad, es que te lo digo, que creo que es una clave, la que tú has dicho, la gestión del equipo. Sobre todo en la élite, no tengo ninguna duda. Y esto se puede aplicar igual al fútbol, creo también, ¿eh? O sea, se puede aplicar perfectamente a cualquier deporte. A los equipos de élite es muy importante la gestión. Yo siempre he dicho que técnicamente y tácticamente, bueno, técnicamente hay muy poco que enseñarles porque son jugadores de élite. Tácticamente sí es más importante porque hay que preparar los partidos en función del equipo que venga, cómo juega, cómo defiende, cómo ataca, etcétera. Pero todo eso, para mí, por debajo de la gestión del equipo, de la motivación, de que los jugadores estén a tope, de que salgan a trabajar a muerte, la gestión y luego, claro, gestionar a distintas estrellas. Es decir, gestionar a Middleton, Lockhart, Jackson, etcétera, es muy complicado si no lo sabes hacer bien y luego no te rinden al máximo. Pero vamos, igual que gestionar a Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski. Claro. O sea que creo que es muy importante y yo creo que un éxito del año pasado de Hansi Flick, ya que yo, aunque sea baloncestístico, también miro el fútbol,
es muy importante cómo supo llevar a todas esas estrellas para triunfar el Barça el año pasado. Sin duda ninguna. Maestro, te dejo ya para terminar, porque lástima que tenemos que terminar. Es una pena que tengamos que terminar esta entrevista y lástima que la radio tenga el tiempo tan limitado. Bueno, pero nos ha contado lo que nos ha contado de Arthur Jeleny, lo que nos ha contado de Michael Jordan, de sus 5 jugadores que fueron clave. Era precisamente ese quinteto de las personas que estuvieron con él, de lo que fue el baloncesto, el esplendor del baloncesto de esa primera década de los 90, de la mano de José Alberto. Como yo dije que me quedaba con ese pabellón cortito, 1.500 personas de Amate, para trabajar allí, como yo estuve esa temporada haciendo micrófono inalámbrico, y es una delicia, es un placer siempre escuchar a José Alberto Pesquera. Como ha dicho antes, él me tiene por un amigo, yo a él lo tengo por eso, por un gran amigo. Pues yo me meto en esta mesa, con vosotros y la verdad que vaya privilegio. No va a desentonar de nuestra forma de ser, José Alberto. Os lo agradezco muchísimo y además corroboro lo que ha dicho evidentemente Bartolomé, es ante todo un amigo. Pues, José Alberto, ha sido un placer que estéis con nosotros hoy en esta tarde de viernes. Que tengas buen fin de semana y que nos alegramos de que estés tan a gusto en nuestra tierra, aunque no se puede olvidar tampoco León. Igualmente y encantado, Fernando, de hablar contigo también. José Alberto, un honor y un privilegio de verdad haberte Hasta tenido luego. aquí y haber aprendido tanto de ti. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo grande, un abrazo grande. Bueno, maestro, que nos marchamos. Vamos. Ya son las 1 minuto 30 segundos ya para la... Llega las noticias de Andalucía que nos traen los compañeros de la redacción de Onda Cero y nosotros volvemos el próximo viernes con una nueva cita con alguien del mundo del deporte, del espectáculo, de la ciencia, de la cultura, de la vida. Sobre nuestro personaje. Nos marchamos, gracias, un abrazo, gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 12:20. Adiós.